Y bueno, mi gente, hoy les traigo un video rápido de cómo desmentir a un concejal. Hoy precisamente tenemos al Badulaque Juan David Quintero, concejal acá de Bogotá, y que nos viene con la siguiente perla. Es que Transmilenio se compone de dos componentes, un componente troncal, que son los buses rojos, y un componente zonal. Ahora, yo sí le pediría a estos concejales que son tan reiterativos repitiendo mentiras, en qué administración y en qué momento se creó ese adefesio que se llama el SITP zonal. Y entonces resulta que el señor que lo creó hoy llama o se llama presidente de la República. Y que cuando fue alcalde, concejal Oviedo, fue tan mala la planeación, fue tan mala la estructuración del SITP componente zonal, el déficit hoy de Transmilenio no lo producen los buses rojos, sino el componente zonal, que se creó en la administración del alcalde Gustavo Petro. Como siempre, patético. Solo tomó eso porque sí y porque fue en el mandato de Gustavo Petro en donde se empezó a implementar eso. O sea, este señor Gustavo Petro supuestamente para el año 2012 se sacó eso del orto y lo metió así porque sí, denotando así que este es un pobre ignorante que no sabe de historia y solo viene aquí a traer a colación cosas sin sentido. Así que vamos a ver rápido. Y es que para nuestro concejalucho y letrado solo es ir a Wikipedia y preguntar Sistema de Transporte Integrado de Bogotá y le va a salir toda la historia. Y es que eso se inició durante el 2007 bajo la elección del alcalde actual del momento, que era el señor Samuel Moreno, metido a la cárcel por el carrusel de la contratación, imagínense, y fue el que creó ese adefesio de proyecto para reemplazar los buses y así acabar con la guerra del centavo. Y estoy seguro que ese man ni sabe qué es eso. El man tuvo problemas porque como siempre tuvo crisis, no supo hacer bien esas cuestiones. Este man le dejó eso al señor Javier Hernández y vayan a averigüen quién es ese señor que después dejó botado eso también. Y nada más acá hay un apartado que dice atrasos, en donde empieza a hablar que desde el 2011 precisamente todos esos contratos y muchas vainas se fueron al piso y se fueron viendo enlodados precisamente por lo antes mencionado. Miren, el carrusel de la contratación. Después de que este otro señor se saliera, este tal Hernández, dejaron al señor Páez para que siguiera las operaciones de esto en el 2011. Y debido a esto, para septiembre, este man también después votó toda esa vaina porque el man fue implementando supuestamente para el 2012 rutas graduales, pero el man también no pudo con eso y dejó eso votado. Nada más aquí lo dice y cito. Finalmente, el 31 de diciembre y luego de 3 años de retraso, la alcaldesa encargada de Bogotá, Clara López, recibió las obras de la fase 3 de Transmilenio, lo que significa un gran avance en el destrave e implementación del sistema, porque también estaban luchando con eso. Imagínense que el inicio de la obra precisamente empezó en enero del 2012 con la entrada de Gustavo Petro, y aquí fue donde empiezan a ver también cosas, en donde este mismo señor denunció que las obras estaban incompletas y que faltaban muchas cosas en las troncales, pero al man le tocaba sacar eso adelante. Durante eso el man tuvo que cumplir con las fechas que le pusieron y hasta tuvieron que, por disculpa a los ciudadanos de los mismos proyectos, en la parte de Portal Dora y Gobernación, dar de forma gratuita el pasaje. Y esto se fue implementando de a poco, pero empezaron a haber más problemas, como por ejemplo que estos desgraciados habían dejado licitado las tarjetas, en donde se tenía que comprar una para el SITP, una para Transmilenio, pero eso este petardo de concejal no lo sabe. Tenemos este artículo del 5 de marzo del 2024 en donde precisamente este señor Galán dice que sí, que el responsable del déficit del sistema Transmilenio es el SIP. Eso está bastante claro. Y dice que sí, que el 80% del déficit del sistema Transmilenio se debe a los problemas operativos en los buses zonales del SITP. Ahora, ya por lo menos desmentimos una parte de este petardo de concejal, y es que Gustavo Petro no se inventó eso. Eso venía desde atrás y a este man le entregaron eso como pudieron y al man le tocó solucionar cosas. Hasta ahí. Ojo, hasta ahí vamos. Y cuando bajamos en el artículo, precisamente dice lo siguiente: la administración actual también debe entender otros problemas que afronta el sistema. Uno de ellos es la falta de autobuses, pues recibieron 160 menos destinados a las operaciones del sistema. Según Galán, esta carencia no se atribuye a daños en los vehículos. La administración de Claudia López debía renovar los contratos, pero no lo hizo. Además de que también hablan, básicamente la gente se ha aburrido de esto y prefiere utilizar otros sistemas como sean motos, bicicletas, hasta algunos comprar carros, las nuevas patinetas eléctricas, etcétera. Y en ningún momento de ese artículo nombra que todo es culpa de Gustavo Petro o que fue culpa de Gustavo Petro. Lo que pasa es que hay que investigar bien y no soltar cualquier barrabasada que se le pase en la cabeza. O yo, señor concejal. Ahora, una de las cosas que este señor no sabe, porque ahí a leguas esa cara idiota no se la aguanta, es que precisamente
supuestamente Gustavo Petro en ese entonces iba a mejorar las troncales e iba a empezar la parte de la Boyacá, pero no le dejaron hacer eso el mismo consejo porque estaba en contra de él y le tocó pues redirigir esos recursos a la parte del SITP y tratar de mejorarla lo que más pudiera. De hecho, en este artículo del Nuevo Siglo dice que los uribistas mismos en ese periodo le pidieron que no licitara el metro por la Boyacá, y esto es del miércoles 16 de diciembre del 2015, en donde básicamente le pedían que dejara eso libre para la administración entrante para poder estudiar y definir el futuro de la troncal de Transmilenio por la avenida Boyacá. Se le pidió eso al alcalde Gustavo Petro, la bancada electa del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá. ¿Y a quién le soltaron ese contrato? Pues al señor Enrique Peñalosa. Pues de esto, sabiendo todo lo que iba a hacer este man, aún así ellos salen a decir que es que Petro no quiso meterle al Transmilenio. Es que son tan descarados que ahí está y ustedes lo pueden ir a buscar. Pero es que si aún no me cree, señor concejal, aquí le dejo unas cuestiones. Aquí entrevistaron precisamente a un profesor de la UTADEO y a esta otra piltrafa del BAOS, que es otro de esos corruptos que habla en contra de Petro, pero que aquí no pudo salir a decir eso en contra del gobierno porque básicamente son múltiples factores. Vamos a escuchar. Pasamos del 25% de pérdida en el año 2019 a más del 53% de pérdida en este año 2023, profesor. Bueno, básicamente nos afectó, como en tantas otras cosas, la pandemia, que aumentó el déficit de manera impresionante y nunca hemos recuperado lo suficiente la cantidad de pasajeros que usaban Transmilenio. Por otra parte, el componente zonal nos está agregando mucho costo, nos ha agregado mucho costo, pero básicamente decir que esta tarifa técnica, lo que cuesta mover un usuario, es muy similar a lo que cuesta en otras latitudes mover un usuario en ciudades similares latinoamericanas y demás. ¿Y por qué la gente no se estaría montando tanto en Transmilenio después de la pandemia? La pandemia nos acostumbró a cambiar nuestras formas de actuar. De pronto viajamos menos, hacemos más teletrabajo, más telestudio. Por otro lado, quienes empezaron a utilizar otros modos de transporte, carro, moto e incluso bicicleta, ya después no se quisieron bajar de esos modos y por eso pues de pronto algunas personas también tienen algo de aversión a retomar el transporte público y pues si viajamos menos en general pues tratamos de evitar los viajes en ese modo de transporte. Concejal, ¿qué nos trajo entonces a este 53% de pérdida en Transmilenio? Aquí lo que nosotros tenemos que ver es que si utilizamos o no utilizamos Transmilenio como ciudadanos de Bogotá, todos estamos pagando el déficit de Transmilenio. Para este año asciende a 3 billones de pesos. Y la gente dice, no, yo tengo moto, yo utilizo bicicleta, yo tengo mi carro particular, pero lo que no se dan cuenta es que esos 3 billones de pesos salen del impuesto de todos los ciudadanos, plata que dejamos de invertir en educación, en atención social, en materia de seguridad que necesitamos. Indudablemente Transmilenio no ha reconocido que los pasajeros son clientes y deben brindar mejor calidad de servicio, más frecuencias, indudablemente seguridad. Las mujeres no quieren utilizar Transmilenio porque sienten que van a ser vulneradas en su seguridad. Tiene que haber un compromiso profundo de Transmilenio para mejorar estas condiciones para que los pasajeros regresen. Ahí lo tienen. Ni siquiera este petardo del BAOS pudo meter a Petro en eso porque sabe que eso viene desde antes, los errores, y que son multifactoriales. Pero si aún no me cree, concejalucho, aquí le dejo otro video en donde explican más esto en la parte del tiempo. Problemas económicos. En 2019, el déficit financiero era de un 25,9%. En 2020 a 2021, plena intervención sanitaria por COVID-19, aumentó a 66,4%. En 2022 fue de 53,1%. En 2023 se alertó sobre la necesidad de 1.3 billones de pesos para la operación del sistema. Aunque para este año se garantizó la operación del sistema con recursos que aprobó el Congreso, la Contraloría de Bogotá insta a pensar en una solución de fondo. Enfatiza que hay 3 problemas claves a trabajar. La disminución de la demanda por cuenta del deterioro de la relación con los pasajeros en pandemia. El grado de eficiencia y rentabilidad del sistema. La evasión del pasaje, que representa el 16,7% del déficit financiero. Transmilenio por su parte defiende que adelanta acciones para disminuir la evasión. Dice que se tiene asegurada la operación en este 2023 con varias fuentes de financiamiento. Ahí lo tiene, concejal inútil. Hay que empezar a investigar en serio, hay que empezar a leer. Esto no es solo soltar barrabasadas porque le nace o porque es oposición. Si usted quiere ser un buen concejal o quiere hacer bien su trabajo, en serio investigue. Ahora, yo sí les voy a decir una cosa. Pedro tampoco es que no haya hecho todo genial y haya hecho con las uñas todo lo que podía con ese sistema. Petro sí tuvo un error grave en su administración con Transmilenio y fue lastimosamente haber hecho esa parte de hora pico y hora valle, porque como no habían los recursos para sustentar eso, sí hizo que el hueco fiscal de esto se agrandara un poco más. Pero entonces ahí está. ¿Por qué entonces las otras administraciones venideras como la de Peñalosa y Claudia López no hicieron nada para mejorar la parte zonal? Tanto de que usted se queja. Ahí sí no existen. Saltamos del 2012 al 2022 donde Petro se posicionó presidente y los otros años no existen. Esto definitivamente eso le muestra los selectivos y mediocres que son, sobre todo allá en el consejo últimamente. En fin, lo dejo hasta ahí. Como siempre les digo, ya saben, lean e investiguen de verdad. Y para nuestro concejalucho, si va a hacer oposición, hágala bien, infórmese, no sea tan mediocre. ¿Listo? Nos vemos.